Permítanme darle una lectura a estos versos que tenemos por delante, para que simplemente los tengamos en la mente momentáneamente mientras vayamos entrando entonces. Mira lo que dice Efesios 1, 15 al 23. Por esta razón yo también, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Imagínese conmigo usted es invitado a la Casa Blanca y que allí se le dice que usted tendrá puerta abierta para estar frente a frente con el presidente. Y yo sé que a mucha gente hoy día, el presidente del día no lo quiere mucho, ¿verdad? Imagínese que sea cualquier presidente, imagínese el que usted quiera, no importa, ¿ok? El punto no es quién está en la Casa Blanca ahorita. Pero imagínese que usted se le abre la puerta al lugar en donde habita la persona más poderosa en esta nación, que tiene autoridad sobre las leyes, sobre el gobierno y todas estas cosas. Y se le dice a usted que usted tiene ahora, puede estar en la presencia del presidente, en donde allí se le va a dar oportunidad de que usted pueda pedir lo que usted quiera. No hay límite, no hay límite. Lo que usted quiera, vaya y pídalo. ¿Usted estaría nervioso quizás? Bueno, quizás. Usted sabe que usted está en un lugar que es importante, delante de una persona que es importante. Quizás usted pensaría con mucho detenimiento y con mucho detalle, pero ¿qué voy a pedir ahora? Me dijeron que puedo ir a pedir lo que yo quiera. ¿Qué pido? ¿Qué le digo? ¿Cómo me las arreglo? Y quizá usted con nervios en su corazón, usted diría, bueno, déjame asegurarme que tengo, quizá lo escribo, vamos a escribirlo, para que después cuando esté allí frente a todo el mundo y me den la parte para yo hablar, no termine yo metiendo las patas, como decimos, ¿verdad? Y diciendo otra cosa que no debo decir, o empezar a tartamudear y empezar un minuto, te digo ahora. Yo creo que usted se prepararía, porque usted sabe que usted está delante de una persona importante y su petición no sería cualquier cosa trivial, no sería cualquier cosa tonta. Usted pensaría arduamente qué es lo que usted iría a pedir. Saben que nosotros tenemos una puerta abierta, una invitación, delante de una persona que es mucho más importante que el presidente, que se sienta en un trono que es mucho más grande y mejor que la Casa Blanca, y que tiene todos los recursos habidos y por haber a su disposición, y que no solamente es el Rey del universo, pero también es nuestro Padre. Y Él nos hace una invitación, nos envía una invitación a que aparezcamos, a que nos presentemos delante de Él y vengamos con nuestras peticiones delante de Él, y que vengamos y pidamos
y que oremos y que hablemos y dialoguemos con Él. Esa es la realidad de nosotros, ¿verdad que sí? La realidad es que tenemos puerta abierta para ir delante del Rey del universo, más grande que el presidente, más grande que cualquier gobernador, más grande que cualquier político en poder, en un lugar mucho más grande que cualquier Casa Blanca que se puedan inventar. Nosotros tenemos la puerta abierta y Él nos dice, ven, presenta tus peticiones delante de mí. El problema que nosotros tenemos muchas veces es que en muchas ocasiones no sabemos pedir. Muchas veces quizás no sabemos lo que realmente importa. ¿Qué es lo importante? Y si yo me pondría nervioso porque me invitaron a la Casa Blanca para presentarme delante del presidente a pedir cualquier cosa, ¿cuánto más yo no debo prestar atención a cómo yo me presento delante del Padre Celestial? Él quiere escuchar mis oraciones, pero a veces, le digo la verdad, a veces somos pocos sabios en nuestras oraciones. A veces somos poco entendidos en nuestras oraciones. Muchas veces oramos por las cosas que no necesitamos o por las cosas que quizás no tenemos que orar. O muchas veces oramos por cosas insignificantes, pero quizás aún oramos mal. Usted dice, no, yo no, yo oro bien. No me vengas a decir eso a mí. Oh, sí. Eso es lo que nos dice Romanos 8:26. Mire cuán falto es nosotros estamos en la oración. Que el Espíritu Santo tiene que traducir nuestras oraciones en el lenguaje espiritual y el interceder por nosotros, porque muchas veces nosotros no sabemos ni qué pedir. Romanos 8:26. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Lo ves? A veces no sabemos ni orar como deberíamos. Gracias a Dios que el Espíritu Santo está intercediendo a favor nuestro. Él toma nuestras oraciones y las traduce al lenguaje espiritual que es necesario tener traducido, porque muchas veces yo pido por lo que quiero, no porque lo que realmente necesito. Quizás pido por cosas que el Señor me dice, pero ¿por qué estás pidiendo tanto por eso? Hay otras cosas que te quiero dar, pero ni siquiera estás prestando atención a esas otras cosas. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Santiago habla de esto un poquito. Santiago usa unas palabras fuertes en su epístola para corregir y llamar la atención a los creyentes. Y ahí en el verso 3 del capítulo 4, mira lo que dice: pedís y no recibís. Pedís y no recibís. Porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. O sea, lo que está queriendo decir es que pedimos, pero muchas veces pedimos egoístamente. Esa es la realidad de muchas personas. Dios para ellos es un billete en el bolsillo que lo sacamos cuando lo necesitamos. Bueno, ahora necesito de Dios. Venimos y pedimos, como dice Santiago, quizás de manera egoísta, para gastarlo en nuestros placeres personales o para nuestras necesidades personales. No quiere decir que usted no pueda pedirle al Señor por un mejor trabajo. No quiere decir que usted no pueda pedirle al Señor por su pan, el pan nuestro de cada día, dándonos. Hoy claramente Jesucristo nos dio ese ejemplo allá en la oración modelo que Él nos da. Pero tenemos que entender, mis amados hermanos, que hay cosas mucho más importantes. ¿Cuándo fue la última vez que usted vino delante de Dios, le pidió al Señor que le dé sabiduría, por ejemplo? Señor, yo necesito sabiduría. Estoy falto de entendimiento. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió al Señor y le dijo: Señor, revélame las cosas ocultas en mí que te ofenden? Hay un pecado en mí que no te agrada. Hay algo en mí, Señor, que no te agrada. Ayúdame a verlo y apartarme del mismo. ¿Usted ve? Cuando yo a veces cuando tenemos servicio de oración y a veces pido a los hermanos que nombren peticiones, hay una de las cosas que con honestidad y sin que se ofenda a nadie, debo decir que distinguen casi todas esas ocasiones en las cuales nosotros decimos, yo digo, ¿hay una oración? La realidad es que casi todas las peticiones son por la salud o por la provisión de alguien. Está enfermo sutano o tal persona está enferma, el primo de mi hermano está enfermo, vamos a orar por él. Yo pregunto, ¿el primo de tu hermano es salvo? No, pues ¿para qué estás pidiendo por la sanidad de él? Vamos a pedir por la salvación. ¿De qué vale que se sane su cuerpo si su alma se pierde? ¿De qué sirve?
Entonces, usted ve como las prioridades nos comienzan a instruir nuestras oraciones. O sea, si usted quiere aprender a orar un poquito mejor, y usted quizás está pensando en su mente, pero pastor, estamos aquí estudiando el libro de Efesios y todo eso estaba bien interesante las semanas pasadas, esos mensajes estaban bien buenos, que están hablando de lo que Dios hizo por nosotros y lo demás, y de repente usted viene aquí, ¡pum!, y nos tira esta bomba como que no cuadra con este asunto. Oh, sí cuadra. En medio de estas declaraciones tan hermosas e increíbles que Pablo viene haciendo acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, él hace un paréntesis para hacer una oración por los santos de la iglesia de Éfeso. Hay dos. En esta ocasión él ora por sabiduría y más adelante él ora por fortaleza. Cuando lleguemos allá lo vamos a ver. Dos paréntesis que él hace. La realidad es que muchas veces nosotros queremos aprender a orar mejor. Debemos ir a la Escritura, dejamos de dejar que la Escritura nos instruya y nos revele cómo debemos orar. La Escritura va a hacer eso, especialmente cuando usted comienza a leer los escritores del Nuevo Testamento, como en este caso el apóstol Pablo. Usted va a ver que a través de sus epístolas Pablo constantemente escribe y dice, estoy orando por esto y por lo otro. Y él declara cuáles son las oraciones y las peticiones que él está presentando delante de Dios. Quizás si aprendemos a examinarla, quizás eso nos va a dar a nosotros una guianza para tener una verdadera prioridad en nuestra vida de oración. Para comenzar a ver qué cosas son más importantes por las cuales debemos buscar y pedir al Señor. ¿Saben que Dios sabe lo que necesitamos? Y no es que nos vamos a decirle, Señor, dame el pan mío de hoy. Pero si todo lo que yo hago en todas mis oraciones es simplemente pedir por el pan mío de hoy, mi amado hermano, mis prioridades están quizás torcidas. Y debemos aprender, como dije, a examinar, en este caso, la oración de nuestro amado apóstol Pablo, la cual revela cosas importantes por las cuales debemos aprender a orar. Como dije, si nosotros nos encontramos muchas veces no sabiendo cómo orar, o quizás desviados un poco la oración, una buena práctica sería, haga un ejercicio personal, en su estudio personal. Vaya a la Biblia y busque todas las veces en las cuales se hace una oración en la Biblia. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Pablo hace eso mucho, dice, y orando por esto y por lo otro, haga y lea las porciones que habla acerca de la oración y vea por lo que Pablo ora. Vea las peticiones que él le presenta al Señor y usted va a ver cómo se va a comenzar a orientar las prioridades en su vida de oración. En esta mañana, como dije, entonces vamos a ver al apóstol Pablo pidiendo por sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Una muy buena petición que nosotros quizás debemos adoptar para nuestra vida. Señor, necesitamos sabiduría. Necesitamos crecer en sabiduría. ¿Amén? Ahora, antes de continuar, ¿qué hemos cubierto hasta ahora? Hasta ahora hemos visto que el apóstol Pablo nos ha estado hablando respecto a lo que Dios ha hecho en la salvación y cómo Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la primera porción que vimos. El Padre nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. El Padre nos ha amado perfectamente. Él nos ha predestinado para ser adoptados como hijos suyos. El Padre. El Hijo nos ha bendecido grandemente también porque dice que Él nos redimió a través de su sangre. Hemos recibido ahora perdón de pecados. Recibimos una nueva naturaleza, recibimos una nueva mente. Podemos decir que ahora recibimos el conocimiento de la voluntad de Dios y recibimos una herencia a través de Cristo Jesús. Es lo que hemos visto las últimas 4 semanas. Luego, la semana pasada vimos que el Espíritu Santo también obra activamente en la bendición de nuestras vidas. Él es el sello que Dios nos ha dado, que nos marca como propiedad de Dios. Le pertenecemos a Él. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo para Dios. Y ese sello que nos es dado, el Espíritu Santo, es ahora nuestra garantía. Nuestra garantía de que las promesas de Dios son fieles y se han de cumplir. Cada uno de nosotros que somos salvos sabemos tal cosa. Como yo sé que soy hijo de Dios, la Escritura nos enseña a nosotros que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la realidad. El Espíritu Santo se convierte en la garantía de la promesa que está esperando para nosotros en las moradas celestiales. Le decía usted la semana pasada que es, por así decirlo, casi como el anillo de compromiso que nos es dado. Cuando el novio se va a casar con la novia y va y le da el anillo y
Aquí está mi anillo de compromiso. Dicho de paso, en mi casa tuvimos una historia interesante esta semana. Mi esposa hace muchos años atrás había perdido su anillo. Yo le compré otro luego y no lo encontrábamos. Y estoy hablando de años. Julián era pequeñito. Yo creo que ya han casi como 10 años, quizás, no sé, 8 o 10 años. Y esta semana, ella limpiando unas cosas en el closet, sacó un jacket y dentro del uno de los bolsillos estaba su anillo allí. Y ella lo más contenta, vino donde mí, mira, lo encontré yo, que gloria al Señor. Y justamente, que es interesante, justamente ahora cumplimos 15 años de casado, y allí, esta semana que viene, y allí encontró el anillo que yo le había dado hace muchos años atrás. El Espíritu Santo es como así, como ese anillo que el novio le da a la novia, le dice, no, aquí está la garantía de que me voy a casar contigo. Y el Espíritu Santo nos ha dado como ese anillo, y Dios nos dice, está garantizada que tú vas a estar ahora en las moradas celestiales junto a nuestro Salvador. ¿Okay? Ahora, observemos entonces la oración de nuestro apóstol Pablo que él presenta aquí. Y una oración de gratitud. Él está agradecido. Está agradecido primeramente por la iglesia de Éfeso. Constantemente él dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Verso 16. No hay la constancia de oración, de la oración de Pablo por ellos. Constantemente dice, estoy dándole gracias a Dios por ustedes. Y yo mientras estudiaba esto me preguntaba a mí mismo, ¿cuántas veces yo quizás le he dado gracias a Dios por mis hermanos en la fe? Pregúntese usted eso. ¿Usted le da gracias a Dios por sus hermanos en la fe? ¿Usted le da gracias a Dios por el servicio que ellos dan a su vida? ¿Usted le da gracias a Dios por el ejemplo de fe que ellos les dan? Porque eso es lo que el apóstol Pablo les dice a ellos. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. ¿Y por qué razones él le da gracias a Dios? Pues bien sencillas. Miren lo que dice el verso número 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, le doy gracias a Dios. Él le da gracias a Dios porque ellos, mi amado hermano, su fe se ha hecho pública. Note esto. Habiendo oído de la fe que hay entre vosotros en el Señor. Su fe no era una fe privada, su fe era una fe pública que estaba puesta en el único que merece recibir la fe nuestra. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Era conocida a otros. Era una fe conocida a los demás. Hasta el punto que Pablo, a la distancia, escuchó del testimonio de fe de esta iglesia. O como debería ser también así como nosotros, mis amados. O como de nosotros se diría de nosotros también, le damos gracias al Señor por la iglesia Bautista del Calvario, por su testimonio de fe. Nuestra fe debe ser conocida. Nuestra fe debe ser conocida por los demás. Nuestra fe debe ser pública en el Señor Jesucristo. Y debe ser compartida. Mira lo que dice Pablo. Dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que hay entre vosotros. Que hay entre vosotros. Aquí Pablo está hablando no solamente de esa fe objetiva en el sentido de que creemos en Jesús, sino también de la fe en práctica en la comunidad de los santos. En donde todos nosotros compartimos la fe en Cristo Jesús. Y por esa misma fe nosotros ahora nos unimos en el Señor. Una fe compartida entre ellos y conocida a los demás. El apóstol Pablo está agradecido por esa fe. Y no solamente por la fe de ellos, sino por el amor de ellos. Mira lo que dice. Y por el amor que ustedes tienen por todos los santos. ¿Ustedes saben qué? Dos características distintivas del creyente son estas. Dos características distintivas del creyente. Yo siempre les digo a ustedes en unas diferentes ocasiones, si usted me fuera a preguntar cómo usted definiría a un creyente, yo utilizo diferentes ilustraciones para definir a un creyente. ¿Okay? Si yo fuera ahora a utilizar aquí a Pablo cómo yo defino un creyente, pues yo podría definir a un creyente como uno que tiene su fe puesta en Cristo Jesús y que ama a los santos en Cristo. Dice, yo he oído de vuestra fe en el Señor que existe entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Debemos ser distinguidos por ser gente de fe y gente de amor.
Al igual que su fe, su amor era público. Pablo dice, yo he oído de vuestra fe y he oído de vuestro amor. No solamente por un grupo escogido, sino por todos los santos. O sea, que esta gente realmente se estaba dedicando a expresar, a vivir su fe y expresar el amor por todos aquellos que eran hermanos en esa misma fe. De esa manera, mis amados hermanos, nosotros debemos ser distinguidos también por una fe sólida en el Señor y por un amor vibrante, ejemplar y práctico por los hermanos que Dios nos pone a nuestro lado. Ahora, habiendo dado gracias a Dios por ellos, habiendo dado gracias por la fe y el amor de ellos, Pablo ahora procede a dejarles saber a ellos que él está orando constantemente por ellos por unas cuantas cosas. Y específicamente podemos resumirlo con la palabra sabiduría. Por eso el título del sermón, oración por sabiduría espiritual. Pablo quiere que ellos sean aumentados en sabiduría espiritual. Mira lo que dice el verso 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y un mejor conocimiento de Él. La oración de Pablo aquí es que la iglesia, mi amado hermano, sea aumentada, crezca en el conocimiento y la sabiduría espiritual acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió por eso? Una vez más, yendo a mi introducción al principio, muchas veces podemos caer en la tendencia de ser triviales con nuestras oraciones, triviales y secundarios y con nuestras peticiones. Y el Señor dice, sí, ven, traigan todas tus peticiones al Señor y tráelas todas. Pero muchas veces nos olvidamos de muchas cosas que son más importantes que las provisiones materiales que necesitamos. Cristo dice, el Señor conoce todas esas cosas. El Señor sabe que tenés necesidad de la vestimenta. El Señor sabe que tenés necesidad de la comida. El Señor sabe que tenés necesidad de la provisión material. Él dice, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan de eso? Buscar el reino de Dios y su justicia. Esas cosas serán añadidas. ¿Ves? Y muchas veces nuestras oraciones determinan cuáles son nuestras prioridades. Aquí el apóstol Pablo dice a ellos, yo no estoy tanto pidiendo porque todos ustedes tengan buenos trabajos, aunque no es malo que todos tengan buenos trabajos. Amén, gloria al Señor. Pero dice, yo estoy pidiendo a Dios Padre, porque ustedes sean aumentados en la sabiduría y en el conocimiento espiritual. Él dice, mira cómo lo dice, que os dé un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un espíritu diferente al Espíritu Santo? No es eso. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando él usa la palabra un espíritu de sabiduría, lo que está queriendo decir es una actitud o una disposición en la persona. Yo creo que lo que Pablo está queriendo decir es que recibamos nosotros de parte de Dios un aumento en la sabiduría y el conocimiento de Él. Es lo que quiere decir. La palabra espíritu aquí no quiere decir el Espíritu Santo como si tuviéramos al Espíritu Santo y tenemos otro espíritu separado. No es lo que quiere decir. ¿Sabe que podemos usar la palabra espíritu de diferentes maneras? Por ejemplo, si la persona está de buen humor, podemos aún decir, sí, está de buen espíritu. Está de buena actitud. Está de buena disposición. Está la persona con una buena fachada. Y yo creo que Pablo utiliza la palabra aquí de la manera quizás similar. O sea, que Dios trabaje en nosotros para ir aumentando en nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interno, una sabiduría, un nivel de sabiduría y conocimiento. Y ahí dice sabiduría y revelación. La palabra revelación quiere decir eso mismo. El conocimiento que es impartido por Dios a nuestras vidas, y la sabiduría es la aplicación apropiada de tal conocimiento. ¿Ok? Es la forma de usted leer eso. Nosotros recibimos de Dios reconocimiento de Cristo, por supuesto, ¿a través de qué? A través de su palabra, y necesitamos la sabiduría para saber cómo aplicar apropiadamente y utilizar apropiadamente ese conocimiento. Y él le pide entonces al Señor que la iglesia sea llena de un entendimiento y sabiduría espiritual, que nosotros recibamos tal regalo de parte de Dios, que nosotros podamos ir madurando en entendimiento. Esto es muy importante. Déjenme hacer un paréntesis rapidito. Esto es muy importante. ¿Por qué? Muchos círculos creyentes de cristianos en diferentes iglesias o denominaciones o qué sé yo, quizás, yo lo he visto personalmente, implican o enseñan
que para usted ser un verdadero creyente espiritual, ser una persona realmente espiritual, el entendimiento como que se tiene que desconectar un poco de lo espiritual. O sea que usted demuestra ser espiritual cuando usted abandona el raciocinio y usted permite que el Señor sea el que ahora controle las cosas. ¿Usted sabe qué? La fe creyente, la fe del creyente, la fe cristiana es completamente opuesta a tal cosa. Mire, los paganos, los cultos falsos, usted los examina, ellos operan de esa manera. Ellos desconectan el entendimiento de su práctica y por eso es que caen. ¿Usted ha visto a los diferentes cultos paganos cómo ellos celebran su religión? ¿Usted ha visto al budismo, por ejemplo, o a todas estas religiones orientales en donde tienen que vaciar la mente, tienen que desconectar el entendimiento para poder llegar a un nivel de espiritualidad más alto? Usted ha visto en muchos de nuestros países latinoamericanos tenemos también prácticas satanistas o aún ocultistas en donde la persona llega a un nivel en el cual se desconecta de la realidad y su entendimiento queda vacío y lo que queda ahora es una manifestación espiritual y ellos ahora dicen que ese es un verdadero nivel de espiritualidad. Y muchas veces se ha filtrado en la iglesia del Señor. Personas que creen que si usted es entendido, usted no es espiritual y eso es completamente opuesto. Porque en el Señor, en el cristianismo, en la fe cristiana, mi amado hermano, el entendimiento y la espiritualidad van de la mano. Están casados y son inseparables. Porque la verdadera espiritualidad en el creyente es definida por la cantidad de entendimiento y madurez en el conocimiento del Señor que la persona posee. ¿Ok? Esa es la verdadera espiritualidad. Nosotros tenemos que entender que nosotros como creyentes debemos ser distinguidos por una verdadera espiritualidad que está basada en el conocimiento, no en las emociones. No las emociones, mis emociones no tienen nada que ver con cuán maduro yo soy en el Señor. Es más, muchas veces mis emociones se interponen en mi madurez espiritual. ¿Sí? Porque las emociones traicionan. Las emociones nos traicionan. Nuestro corazón, dice la Escritura, el corazón es engañoso. Es engañoso. Los sentimientos son engañosos, las emociones son engañosas. Pero el entendimiento en el Señor es seguro, es una piedra segura. Nosotros tenemos que buscar entonces crecer en conocimiento y en sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son las cosas que Pablo quiere que nosotros ahora entendamos a través de este recibimiento de esta sabiduría y conocimiento? ¿Cuál es el propósito, la meta final? Número uno, voy a darle tres cosas específicas. Número uno, para que entendamos cuál es el plan de Dios, para que entendamos cuál es el plan de Dios. Mira el verso 18 conmigo. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mira, el apóstol Pablo nos está diciendo, yo quiero que ustedes reciban sabiduría y entendimiento de parte de Dios para que ustedes puedan comprender y entender cuál es el plan de Dios que Él tiene con vosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Mira cómo lo dice. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuáles son las riquezas en gloria de nuestra herencia en Cristo Jesús. Oh, mi amado hermano, ¿saben qué? Yo voy a sugerirle algo a ustedes. Los creyentes que pasan su vida quizás batallando o peleando con emociones o con deseos o con cosas ay, no sé si Dios me ama, no sé que dónde voy, estoy inseguro, estoy incierto, estoy deprimido, no sé, me siento solo. Todas esas emociones. La realidad por la cual esas cosas están en la vida de esa persona, y si usted está en ese lugar, escuche bien esto, la realidad por la cual eso ocurre es porque nuestro entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros está nublado. Está nublado. Hay neblina en nuestra mente espiritual y no hemos logrado comprender la grandeza del plan de Dios para nuestras vidas. Porque cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho, cuando yo comprendo su plan, cuando yo entiendo sus bendiciones, cuando yo comprendo sus promesas, la inseguridad se tiene que ir.
Se tiene que ir. Ahora no hay, mire mi amado hermano, el creyente no debe estar inseguro. Si hay inseguridad en tu vida, regresa a la palabra, regresa a Cristo, regresa en oración. Señor, revélame, ilumina mi corazón, ilumina mi mente para yo comprender cuál es el propósito de tu plan para mí. Mira cómo Pablo lo pinta, la esperanza de su llamamiento. Para que comprendamos, mi amado hermano, que fuimos, mire esto, que fuimos llamados por Dios. Fuimos llamados por Dios. Fuimos llamados de la oscuridad del pecado. Fuimos llamados del camino que lleva a la perdición. Dios entró, escuche bien, lo que el llamamiento quiere decir es que Dios entró a nuestra vida e interrumpió el camino por donde íbamos y nos llamó a una nueva vida, nos llamó a un nuevo camino, nos sacó de donde estábamos, nos sacó de la perdición, nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la salvación y la luz en Cristo Jesús. Nos sacó de la desesperanza y nos trajo la esperanza en Cristo. Nos sacó de la muerte y nos trajo a la vida eterna. Eso es lo que el llamamiento quiere decir. Dios te llamó y te dijo, ven. Es un llamamiento eficaz, un llamamiento permanente, es un llamamiento eterno y es un llamamiento que trae esperanza cuando yo entiendo que Dios me ha llamado. Mira lo que dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Oh, qué esperanza tan grande hay en entender lo que Dios ha hecho. El nivel de esperanza que existe para nosotros, basado en la obra de Dios a favor nuestro, mi amado hermano, es incomparable. Incomparable. Nosotros muchas veces cometemos el error de buscar esperanza en otras cosas. Y pongo mi esperanza en el dinero, y pongo mi esperanza en las cosas materiales, y pongo mi esperanza en mi salud, y pongo mi esperanza quizás en otra persona, o un compañero, o un amigo, o alguien. Pongo mi esperanza en las cosas del mundo, y todas esas cosas eventualmente nos fallan. Todas fallan. Todas fallan. El dinero se va, el trabajo se pierde, la salud se va eventualmente, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer la lista. Y es kilométrica lista. Todas las cosas que el hombre utiliza para poner su esperanza, eventualmente sabe que todas fallan. Usted pone su esperanza en otra persona, quizás esa persona sea fiel a usted hasta el momento de su muerte, pero sabe que eventualmente se muere. Todos eventualmente nos morimos. Y quizás usted puso su esperanza en una persona, la persona se murió y ahora te dice, ¿ahora qué? ¿En dónde pongo mi esperanza? ¿Qué hago? Amado hermano, solamente hay la esperanza verdadera y duradera y permanente se encuentra en el entender y comprender el plan de Dios para nuestras vidas. Él nos ha llamado y ese llamamiento trae esperanza. Y ese llamamiento nos lleva ahora a poner nuestra vista en las riquezas de la gloria de su herencia para nosotros que somos sus santos. Usted se ha puesto a pensar en lo siguiente. ¿Usted se ha puesto a pensar cuán rico es usted? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Ay, pastor, la última vez que yo miré mi cuenta de banco. No, bien, eso de rico no sé. Ese anillo póngaselo a otro porque a mí no me cae. No se preocupe, todos nosotros estamos en el mismo bote. Okay. Pero, ay, no estoy hablando de eso, hermano. No estoy hablando de eso. Una vez más, el dinero se va. Hay gente que guardan. Llegó el cáncer, se lo llevó y el dinero se queda en el banco. Y luego tienen que peleárselo a la familia a ver quién es el que se va a quedar con el dinero que la persona. No, es mío tanto, no es mío. Los hijos están peleando. Hasta divorcios se han dado por las peleas que ocurren dentro de la familia por el dinero que dejó la persona. ¿Verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las riquezas espirituales y eternas en Cristo Jesús. Usted sabe cuán rico es usted. Nuestro Padre es el dueño del universo. ¿Ok? Nuestro Padre es el dueño de todas las cosas.
Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Y la Escritura nos ha enseñado, nosotros lo hablamos ya la semana pasada, que tenemos una herencia reservada para nosotros en el cielo. Muchas veces nosotros pasamos nuestra vida tan enfocadas en las cosas terrenales que nuestra vista se enfoca tanto aquí que no puede mirar más allá. Nos ciega la montaña de situaciones que tenemos. Hay un sol hermoso del otro lado, pero todos los afanes de la vida y las situaciones terrenales se interponen y nos ciegan y no nos dejan ver las riquezas que tenemos en Cristo. Somos ricos, mi amado hermanos. Somos literalmente ricos. Tenemos que aprender entonces a poner nuestra mirada en esas riquezas. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada, mi hermano, en las riquezas eternales, en medio de cualquier situación en que nos encontremos, ya sea necesidad física o materiales o enfermedades o cualquier cosa, mi amado hermano, que usted esté pasando en su vida. Aprenda a poner su mirada en las riquezas que tenemos en Cristo. Y yo le garantizo a usted que si usted aprende a poner su mirada en las riquezas y las promesas que tenemos en Cristo, mi amado hermano, no va a haber cosa aquí en esta vida que lo pueda detener y aguantar a usted. Yo le decía a ustedes, en una ocasión, vi una persona y un familiar había partido. Y era triste la situación porque aunque nosotros, mi amado hermano, nos entristecemos por la partida de cualquier persona, no importa quién sea, en esta ocasión, la persona siendo creyente, literalmente no había sido preparada para la realidad que le esperaba sufrir de perder a un familiar. Y cuando yo la veía a la persona, lloraba como si no tuviese esperanza. No estoy diciendo que no hay llanto en nuestro corazón cuando perdemos a alguien. Claro que sí, se nos va y nos duele. Pero al otro lado de ese dolor está la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, mi amado hermano, que ancla nuestros corazones, ancla nuestras almas. Y aunque quizás me salen las lágrimas de mis ojos, y aunque quizás me siento dolido, Jesucristo delante de la tumba de Lázaro dice que Él lloró. No estamos negando que hayan emociones, mi amado hermano, dentro de nuestras vidas. Pero una cosa es llorar porque nuestro corazón se dolió, y otra cosa es llorar porque no hay esperanza. La persona lloraba, siendo creyente, lloraba como si no lo fuera creyente. Como si no hubiese esperanza en su vida. No había aprendido a entender las riquezas que hay en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Si yo aprendo a entenderlas, a comprender, eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí al Señor, que recibamos entendimiento y sabiduría para que entendamos y comprendamos la belleza del llamamiento de Dios que trae esperanza a nuestras vidas y cuáles son esas riquezas hermosas que tenemos en Él. Muchas personas lamentablemente en Cristo no tienen el entendimiento y la sabiduría y la madurez necesaria para comprender estas cosas. Muchas veces en los momentos de tribulación y aflicción en sus vidas no pueden sobrellevar las cargas porque no están poniendo su mirada donde tienen que ponerla. Pablo en Colosenses 3, 1 y 2 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo quiere que nosotros entendamos, recibamos sabiduría, entendimiento, para que comprendamos el plan de Dios. El plan de que Él nos llamó a una esperanza viva. Él nos llamó para ser herederos y coherederos juntamente con su Hijo. Esa es la primera cosa, que entendamos el plan de Dios. La segunda cosa, que entendamos el poder de Dios. Para que entendamos el poder de Dios. Mira lo que dice el verso 19 y 20. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? ¿Usted se ha puesto a pensar en lo poderoso que es Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar en cuán poder tiene Él? Quizás en nuestras vidas llegue un momento de duda. Yo diga, pero ¿y cómo yo sé que el Señor realmente va a cumplir sus promesas? ¿Será que Él podrá realmente hacerlo? ¿Será que Él podrá realmente cumplir esta o aquella promesa? Dios hace muchas promesas. Al final y al cabo la pregunta es, ¿puede Él hacerlo?
Yo puedo prometer muchas cosas. Que yo pueda cumplirlas es algo muy diferente. Los políticos prometen de todo, ¿verdad? Ellos le prometen en el año de elección, que ya viene por ahí elecciones, ya hay más elecciones que vienen por ahí, ya tú vas a ver. Le van a prometer villas y castillas a todo el mundo, que lo puedan cumplir es otra cosa. Entonces ya usted sabe, cuando viene el año de la política, de la elección, usted sabe que le van a dar 50 promesas y de las cuales quizás le cumplan 3 o 4, ¿ok? ¿Qué ocurren las cosas? Y usted quizás puede preguntar, ¿Dios hace tanta promesa? ¿Tendrá Dios el poder para cumplir esa promesa? ¿Usted se ha puesto a pensar en lo poderoso que es Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar en el poder que Él posee? Que no es un poder que le fue dado y que tampoco le puede ser quitado, porque en su naturaleza, por ser Dios, Él es todopoderoso, mi amado hermano. No hay absolutamente nada que pueda detener su mano. No hay nada que pueda ahora arruinar sus planes. Oh, qué precioso es saber esto, mi amado hermano. Nosotros tenemos a nuestro lado a la persona más poderosa de todo el mundo, de todo el universo, que por su poder, ¿se recuerdan al principio? Está leyendo el Salmo 33, por su palabra fueron creadas las cosas. Él habló y fue hecho. Ese es el Dios que nosotros le servimos, mi amado hermano. Es el Dios que ahora con ese poder puede traer y cumplir los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Tenemos que aprender a comprender, mi amado hermano. Necesitamos sabiduría, entendimiento espiritual para entender y comprender. Mira lo que dice Pablo: la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual es conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted quiere saber cuán poder Dios tiene en tu vida? ¿Cuál es la grandeza del poder de Dios en tu vida, en cumplir los propósitos en tu vida? Piensa en cuán poderoso es Él en su naturaleza, es lo que quiere decir, en la eficacia de la fuerza de su poder. Cuán poderoso es Él, así es su poder en nuestra vida. Conforme. El poder de Dios en nuestra vida es conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Hay algo imposible para Él? ¿Acaso puede ser que haya algo que Dios no pueda hacer? Tan poderoso es Él, así tan poderoso es en nuestras vidas. Y quizás nosotros podemos decir, bueno, pero es que, como yo sé, Dios nos dio un ejemplo. Nos dio un ejemplo de ese poder. El poder que obra en nosotros y que obrará en nosotros ya obró en Cristo Jesús, resucitándolo de entre los muertos. ¿Usted quiere ver un ejemplo del poder que obrará en tu vida en el día final para cumplir las promesas que Dios te ha hecho? Mira a la tumba vacía, por favor. La muerte no lo pudo detener. La muerte no pudo atraparlo y decirle, aquí te quedas conmigo, no vas para ningún lugar. No, de aquel lugar la muerte lo tuvo que dejar ir, porque Él es más poderoso que la muerte. El poder de Dios en resucitar a Cristo es el ejemplo del poder de Dios que obrará en nosotros para cumplir los propósitos divinos en el día final. Mira lo que dice el verso 20, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Cristo es el ejemplo de lo que Dios hará con nosotros. Dicho sea paso, usted va a encontrar en diferentes porciones en la Escritura que se identifica a Jesucristo como el primogénito de entre los muertos. Usted va a leer esa frase. Y si usted la ha leído ya anteriormente y no ha entendido lo que quiere decir, déjeme explicárselo rápido. Lo que quiere decir es que Cristo es el primero. Él es el prototipo. Él es el ejemplo de lo que Dios va a hacer con nosotros. Es lo que quiere decir. Él es el primogénito de los santos. Él es el primogénito de todos los hijos de Dios. Él es el prototipo. Ve a Cristo, ve el poder de Dios obrando en Cristo y usted va a ver lo que Dios va a hacer con usted. Él es, por así decirlo, el ejemplo. Ya Dios nos dio ese ejemplo del poder que Él posee. Así que
Nosotros necesitamos sabiduría y entendimiento espiritual para entender cuál es el plan de Dios para nuestra vida, para entender cuál es el poder de Dios, un poder completamente ilimitado. Y lo último que quiero que examinemos, perdón, es para entender la preeminencia de Cristo, la preeminencia de Cristo. Dice Pablo en el verso 20 que Dios a través de su poder resucitó a Cristo entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. La palabra diestra quiere decir la posición o el lugar de más poder y autoridad y de honor y de gloria al lado de la presencia de Dios. ¿Lo que quiere decir? Dios sentó a Cristo en el lugar más exaltado que puede haber, junto a la gloria de Dios. ¿Okay? Mira la preeminencia de Cristo, versos 21, 22 y 23. Ya voy a cerrar con esto. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. Cristo está por encima de todo lo que quiere decir. No solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que no hay tiempo límite para su posición preeminente. No es que es limitado. Sí, porque pues, el político lo escogen y lo sientan en la Casa Blanca o en la silla del gobernador o del alcalde, lo que sea, pero ya pasan 4 años y tienen que volver a la elección. O 5 o 6 años, lo que sea. Sirve su término, ya tiene que volver a pelear por la silla para que vuelvan y los reaprueben y se la vuelvan a dar, porque si no, pierde su posición. Hay tiempo límite para el poder de ellos. Cristo Jesús fue sentado en el lugar más poderoso, exaltado del universo, no por un tiempo, no por 4 años, o por 8 años, o por 10 años. Él fue sentado en ese lugar permanentemente, en este siglo y en el venidero, dice el apóstol Pablo. Él tiene preeminencia y supremacía sobre todas las cosas. Mira lo que dice el verso 22. Y todo lo sometió bajo sus pies. ¿Cuánto? Todo lo sometió bajo sus pies. ¿Okay? Usted se ha puesto a pensar. ¿Usted comprende y entiende cuán preeminente y supremo es el Señor Jesucristo? ¿Usted ha logrado comprender la preeminencia y supremacía de nuestro Señor Jesús? Él gobierna sobre todos los seres, humanos y espirituales, no importa cuáles sean. Aquellos en el cielo y aquellos que están caídos, todos le contestan a Él y responden a Él. Él es el Rey Supremo de todos ellos. Él rige y gobierna sobre todas las cosas. Él es supremo y soberano sobre las plantas, sobre los animales. No importa cuán grandes o cuán pequeñas sean, desde la ballena azul en el mar, que es el animal más grande que tenemos, hasta los microbios más minúsculos y pequeños. Él es soberano sobre cada uno de ellos. Él es soberano y gobierna sobre todos los movimientos de la tierra, los huracanes, los terremotos, los tornados, las inundaciones, la lluvia, el sol, granizo. No importa lo que sea, mi amado hermano, todo está bajo su comando. ¿Te has puesto a pensar en la supremacía de Cristo? Él es supremo sobre todos los procesos químicos, los que matan y los que salvan, no importa cuáles sean. Él es supremo sobre las enfermedades, sean cáncer, sea sida, sea catarro, sea la influenza, lo que sea. Él es supremo sobre todas esas cosas. Él es supremo sobre todos los avances médicos y tecnológicos. De los antibióticos hasta las drogas farmacéuticas. Él es supremo sobre todas las cosas. Nada de eso va por encima de Él y todo eso está bajo su comando. Él es supremo sobre los países y los gobiernos. Los ejércitos, cuán grandes y pequeños que puedan ser, Él es supremo sobre todos ellos. No hay ni uno que está fuera de la supremacía de Cristo. Y usted dirá, los terroristas también están bajo el comando del Señor. Todo ha sido puesto bajo los pies del Señor. No importa quién sea, Al-Qaeda o ISIS o cualquiera de otros grupos terroristas que puedan existir, mi amado hermano, Él es supremo sobre todos ellos. Él rige y Él gobierna sobre todas las cosas.
Él es supremo sobre las universidades, sobre el internet, sobre la ciencia, sobre los sistemas de información. Él es supremo sobre la tecnología. No importa lo que exista, lo que el hombre pueda crear o hacer, Él es supremo sobre todas esas cosas. Podemos resumirlo con esta frase: no existe ni una sola pulgada cuadrada en este universo sobre la cual el Cristo resucitado no diga: es mía, yo la gobierno, yo soy supremo sobre ella. ¿Entendamos eso? Ay, te dirá: ay, pero a veces no parece. Ay, pero es que una bomba explotaron allá. Ay, esos aviones que estrellaron en las Torres Gemelas aquel día tan oscuro. Ay, a veces no parece. Oh, mi amado hermano, déjeme decirle algo. Cristo es supremo sobre todas esas cosas. Y algún día llegará el momento en el cual todos tendrán que responder delante del juez del universo. Llegará el momento en el cual todos tendrán que responder delante del gobernador de todas las cosas. Oh, mi amado hermano, esto cambia. Esto cambia todo para nosotros, ¿o no? El entender que nosotros fuimos creados para Él. Fuimos creados para conocerlo a Él. Fuimos creados para estar con Él y compartir con Él y adorarlo a Él y servirle a Él. El entender, mi amados hermanos, que somos parte de su cuerpo, que le pertenecemos a Él, que le pertenecemos al Rey Supremo de todo el universo. Eso cambia las cosas. Cambia las cosas cuando yo veo los catástrofes, cambia las cosas cuando yo veo las crisis, cambia las cosas cuando yo veo las guerras, cambia todo porque yo sé que todo está bajo su control, bajo su gobierno, y en el momento final Él va a ser el que tiene la última palabra sobre todas las cosas. Y llegará el momento en que todos, no importa quiénes sean, van a tener que responderle, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor. Bueno, eso cambia las cosas. Cuando yo entiendo y comprendo la preeminencia y la supremacía de Cristo Jesús, cambia mi forma de ver las cosas. Cambia mi forma de entender las cosas. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el verso 23. Y voy a cerrar con esto. Dice: Él es la cabeza, dice el verso 22, de la iglesia, la cual es su cuerpo. Mire, mi amado hermano, usted, los que están en Cristo, que han creído en Él, son miembros del cuerpo del Rey de todas las cosas. Él es nuestra cabeza, y no solamente la cabeza de la iglesia, sino que Él es el Rey soberano de todo el universo. Y nosotros pertenecemos a Él, estamos conectados en Él. Esto es tan interesante porque la palabra cuerpo tiene unas aplicaciones y unas implicaciones interesantes. Porque lo que quiere decir es que la misma naturaleza es compartida con nosotros. La misma sangre, espiritualmente hablando, por así decirlo, que corre por la cabeza, corre por el cuerpo también. Comparte la misma biología, fisiología. El cuerpo y la cabeza son uno, no se pueden separar. Usted coge la cabeza, la corta, ¿qué pasa con el cuerpo? Se muere. Nosotros estamos unidos a Cristo, somos uno con Él, y Él es, mira lo que dice de Cristo, Él es la plenitud que lo llena todo en todo. Él es todo, Él lo llena todo. Y como dije, quizás ahora usted mire y usted diga: no, pero no parece, pastor. En su plan Dios está esperando el momento preciso, acumulando ira por un lado, para todos aquellos que recibirán su ira, y a la misma vez guardando, preparando las promesas eternas para sus hijos. Llegará el día final en el cual se revelará todas las cosas. Y una vez más, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. No importa quién sea. Y aunque usted aquí quizás no lo parezca verlo todavía, Dios traerá y cumplirá sus promesas. Y algún día Cristo literalmente lo llenará todo en todo.
Amén. Demos gracias al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta palabra que hemos considerado. Gracias, Señor, que tú nos has bendecido de una manera tan especial en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, que hemos sido rescatados, salvados, hemos sido llamados, hemos sido dado una esperanza viva en Cristo Jesús. Gracias te damos, oh Dios, por las ricas bendiciones que tenemos en Cristo. Señor, en esta mañana, de la misma manera que el apóstol Pablo ora y pide por la sabiduría y el entendimiento de la iglesia de Éfeso, te pedimos, Señor, adoptamos esta oración para nosotros y te pedimos, Señor, que nos aumentes el entendimiento y la sabiduría. Aumentes nuestro conocimiento, Señor, para que podamos comprender y podamos entender, oh Dios, cuál es tu plan para con nosotros, cuál es el plan eterno que tú tienes, cuál es el poder infinito e ilimitado que traerá ese plan y lo cumplirá. Que podamos comprender la preeminencia y soberanía de Cristo Jesús, el que tú has hecho gobernador, Señor y juez de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría necesaria para comprender, entender y aplicar estas cosas a nuestras vidas, Señor. Y que en nuestros momentos de necesidad, de debilidad, de angustia, aprendamos a tornar nuestra mirada al único lugar donde podemos tener riquezas infinitas para nosotros. Donde podemos tener toda la fortaleza necesaria para poder, Señor, sobrellevar el día malo. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo y en las cosas celestiales, oh Dios. Por Cristo Jesús, Padre, te pido todas estas cosas. Doy gracias. Amén.